A un año de la guerra entre Rusia y Georgia, crece la escalada diplomática entre Moscú y Tiflis. 5 días bastaron a Rusia en agosto de 2008 para demostrar a Georgia y al resto del mundo que todavía conserva intacta su capacidad de disuadir militarmente a todo aquel que intente ingresar a su área de influencia geopolítica y su determinación para evitar futuros desmembramientos territoriales. Entonces, los gobernantes de la ex República Soviética de Georgia, alentados por los Estados Unidos de George Bush y con el apoyo oficioso de Israel, habían pensado que podrían resolver por la fuerza el diferendo en torno a Osetia del Sur, un territorio que Georgia considera una provincia rebelde, pero que cuenta con el apoyo de Moscú en su vocación independentista. La respuesta rusa a la operación militar georgiana resultó devastadora. El argumento fue la necesidad de proteger a las fuerzas de paz y los ciudadanos rusos presentes en Osetia ante el ataque georgiano. Para ello, bombardearon Georgia, impusieron un bloqueo naval a los puertos de ese país sobre el Mar Negro e ingresaron profundamente en territorio de Tbilisi con tropas y blindados, librando intensos combates con las fuerzas locales a las que neutralizaron rápidamente para luego ocupar varias ciudades. Al menos 400 soldados de ambos bandos y un número similar de civiles murieron a consecuencia del conflicto y unas 190.000 personas resultaron desplazadas. En el plano político, Moscú reconoció de inmediato la independencia de Osetia del Sur y también la de Abjasia, otra región reclamada por Tbilisi. Las unidades rusas se retiraron de Georgia recién en octubre de 2008, pero permanecieron estacionadas preventivamente en las dos repúblicas independentistas. Un año después, las tensiones no cesaron en la frontera ruso-georgiana. Siguen registrándose escaramuzas aisladas y los temores de que la guerra vuelva a estallar son elevados. Присутствие наших военных и пограничников на основании двусторонних договоренностей, прошедших ратификацию в парламентах, является абсолютно легитимным. Оно обеспечивает надежную безопасность республик, создает условия для их самостоятельного развития. Россия продолжит оказание братским народам Южной Осетии и Абхазии масштабной социально-экономической помощи, прежде всего в вопросах восстановления жилья и гражданской инфраструктуры, а также содействия в обороне их государств и охране границ. The most important conclusion of the report is that we are seeing the attempts of the Russian Federation to undermine the Georgian statehood by using proxy separatists and separatism as a tool against the Georgian state. I think this report will reveal that during all these years, Georgia never had an internal conflict, but it rather had an external conflict with the Russian Federation. La zona del conflicto forma parte de un enclave estratégico porque por allí pasan óleo y gasoductos vitales, uno de los motivos por los que Estados Unidos se embarcaron durante la presidencia de George W. Bush en expandir los efectos de la Revolución Rosa, intentando ampliar su influencia en el patio trasero ruso, con promesas de ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a Ucrania, pero también a Georgia y a otras ex repúblicas soviéticas. La posición de Estados Unidos en relación a Georgia bajo la presidencia de Barack Obama, sigue siendo al menos ambigua. El tema formó parte de la visita de Estado del mandatario estadounidense a Moscú a principios de julio de 2009 y a cambio de la presidencia norteamericana en el conflicto, los rusos aceptaron permitir vuelos estadounidenses sobre su territorio, transportando tropas y pertrechos hacia Afganistán. Una ventaja logística que, sin embargo, no impidió que 2 semanas después, el 23 de julio, el vicepresidente de Obama, Joe Biden, visitara Georgia, ante cuyo parlamento defendió sus aspiraciones de ingresar a la OTAN y tácitamente sus reclamos territoriales en relación a Osetia del Sur y Abjasia. No conforme con eso, Biden siguió criticando a su regreso la política y la economía rusas, lo que obligó a la Casa Blanca a aclarar la posición oficial en un comunicado. Esta política contradictoria llevó a algunos analistas a preguntarse irónicamente si el asesor del vicepresidente estadounidense en asuntos rusos no es en realidad Dick Cheney. Rusia no observa pasivamente estas oscilaciones.
acusó a Washington de estar rearmando a Georgia y advirtió que responderá apropiadamente a estos movimientos. El vicecanciller ruso, Grigori Karasin, aseguró que los envíos de armas estadounidenses para Tbilisi son continuos, algo que el propio Biden reconoció en su visita a Georgia, aunque según dijo, Estados Unidos solo ayuda al ejército georgiano a niveles de organización y entrenamiento. El embajador ruso ante la ONU fue aún más allá. Dijo que su país podría imponer sanciones a Estados Unidos y a cualquier otra nación que venda armas a Georgia. Obama y su par ruso, Dmitry Medvedev, conversaron recientemente sobre la situación en el Cáucaso, pero eso no redujo las tensiones y el tenor de las acusaciones. La persistencia de Estados Unidos y Rusia en revivir periódicamente un lenguaje y unas relaciones propios de la Guerra Fría tuvieron otro episodio reciente notable, cuando dos submarinos nucleares rusos se acercaron hasta las propias costas estadounidenses, según informó el New York Times. Pero más allá de esta gestualidad militarista orientada a producir más bien efectos simbólicos de advertencia antes que amenazas reales, el conflicto latente en Osetia del Sur señala que algo no ha cambiado desde los años de la Guerra Fría. La tendencia de las grandes potencias a librar sus batallas por la hegemonía a través de lo que en inglés se denomina proxy wars, guerras subsidiarias, empleando a terceros países y a sus territorios y poblaciones, que son las que pagan los costos reales para dirimir sus diferencias y ambiciones. Bueno, por un lado está el análisis que se puede hacer de lo que ocurrió, por otro lado lo que está ocurriendo. La tensión en el Cáucaso sigue. Esto no bajó, esto con el hecho de haber terminado la guerra de 5 días el año pasado no concluyó, con que Rusia haya reconocido la independencia de Abjasia y de Osetia del Sur, seguido solamente por Nicaragua, tampoco concluyó, y de hecho, como estábamos diciendo en el informe, sigue la tensión. Rusia está pidiendo al mundo que no arme o no rearme a Georgia, asegura que Estados Unidos la está rearmando, está diciendo que lo que pide es que no se la rearme en términos ofensivos. Yo no tengo muy claro cuál es la diferencia de las armas ofensivas y las defensivas, digamos. Lo que está asegurando Rusia, y nos lo decía incluso esta semana un alto diplomático ruso aquí en Buenos Aires, es que Estados Unidos está rearmando a Georgia. También nos decía, muy seguro, que lo que ocurrió el año pasado tuvo que ver con una venia o con lo que el presidente Saakashvili interpretó como una venia de Estados Unidos. El año pasado Estados Unidos a esta altura estaba en plena campaña electoral. En ese momento no se sabía todavía quién iba a ser el presidente y había un asesor del candidato republicano McCain que había estado en Georgia, que tenía mucha presencia en Georgia y que, ¿te acordás? Que se discutió mucho esta situación. Bueno, eso por un lado. Ahora, el problema es ¿qué viene ahora? No, además está el tema de la OTAN, que en el informe se señala. O sea, hay negocios, sí, cuestiones de oleoductos, gasoductos importantes ahí por la cuestión geopolítica, geoestratégica. Está el enfrentamiento Rusia-Estados Unidos. La expansión de la OTAN. Recordemos que uno pensaba que finalizada la Guerra Fría eso se iba a disolver. No solamente que se disuelve, sino que se acerca cada vez más hacia Rusia e incorpora repúblicas soviéticas. Y me quedé pensando lo que decías, armas defensivas y ofensivas. Uno podría pensar, las defensivas pueden servir tal vez para repeler un ataque, misiles antiaéreos, y las ofensivas podrían ser cohetes que llegan a 100 kilómetros de distancia. Probablemente. Después hay algo que también es muy interesante y que estuvimos hablando precisamente esta semana y que tiene que ver con la política interna de Georgia, porque los rusos saben que no cambia, que aunque caiga Saakashvili, los políticos opositores en Georgia también tienen en este momento a Rusia como el principal enemigo. Son todos antirrusos. Son todos absolutamente todas las ex-repúblicas soviéticas. Es que eso fue lo que incorporaron. ¿Cómo pudieron mantenerse los ex-comunistas que de la noche a la mañana llegaron al poder? Diciendo que eran nacionalistas. Entonces toda la culpa era de los rusos. Sí, igual de todos modos lo más interesante es que la salida del comunismo en todos esos países se hizo con los políticos comunistas, que eran los que estaban justamente a mano. Cambiaron el discurso. Entonces cuando hablamos de la Revolución Rosa del 2013 en Georgia, lo que estamos diciendo es el momento en que cae Shevardnadze, que era el resabio de ese comunismo, digamos, totalmente, y sube Saakashvili, un hombre formado además en universidades estadounidenses. Es decir, hay motivos para pensar que efectivamente Estados Unidos tiene muchísimos intereses en acompañar, como decía Biden, como les dijo Biden en esta visita, acompañar las necesidades, lo que llaman las necesidades de Georgia de incorporarse a la OTAN, ¿no? Te agregaría algo más, dirigentes casi sin principios ideológicos, dispuestos a venderse al mejor postor. Venderse al mejor postor implica Estados Unidos, la Unión Europea. En este sentido, ¿se puede hablar de una diferencia en cuanto a la política de Obama con respecto al gobierno de Bush, con respecto a Georgia, al tema Georgia? ¿Cuál es la política de Obama?
O en esto también un gran misterio, ¿no? Sí, dobles discursos, como venimos viendo en general con lo que está pasando en términos diplomáticos. Lo que vemos sí es una cuestión como mucho más, si se quiere, respetuosa en términos semánticos y demás, pero lo que también Como el vemos... discurso en el Cairo. Por ejemplo, ¿no? Incluso en Rusia mismo, es decir, lo ves, por un lado, a Obama yendo a encontrarse en Moscú con los más grandes líderes rusos, una cosa muy amable, y después lo vemos a las 2 semanas a su vicepresidente yendo a Georgia y a Ucrania diciendo, nosotros seguimos con ustedes. Entonces, es el mismo gobierno. Está bien que nosotros conocemos de vicepresidentes que se cortan solos, pero en este caso no me parece que sea exactamente eso, ¿no? Es verdad. Claro, pero casi te diría que lo mismo que se ve en Honduras, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero por eso estamos hablando de lo que es la política exterior estadounidense en este momento, que está como muy confusa, que está absolutamente muy confusa y muy trabada internamente, porque como tienen sus propios intereses que se les juegan adentro de Estados Unidos, no mueven y queda todo trabado, y en el medio está, por ejemplo, un golpe en Honduras que no termina de resolverse. Sí, efectivamente.